Bueno, jodidos, ¿no? Porque yo creo que todos teníamos la ilusión de una posible remontada, creo que era factible y bueno, creo que nos ha tocado hoy en uno de los peores partidos que hemos hecho como equipo. Creo que nos ha podido un poquito la presión, a lo mejor, nos han podido los nervios y al final pues bueno, la precipitación en tres cuartos, la falta de precisión también, puede ser que sea por las circunstancias, ¿no? del partido que era o de la cita que era, pero bueno, estoy muy orgulloso de mis chavales, creo que se han dejado todo, a pesar de que no hayamos estado bien, creo que han muerto en el campo, que lo han hecho juntos y eso es lo importante, ¿no? Me quedo con eso porque al final de 300 y picos equipos, el único equipo de primera que ha llegado a unas semifinales somos nosotros. Nos hemos cargado a gente muy importante durante las otras fases y creo que es para estar orgulloso, ¿no? de lo que ha hecho el equipo. Me sabe mal por ellos porque realmente se merecían el premio de jugar una final. Hoy estaban, pero ya te digo, hoy creo que no, o sea, creo que como conjunto creo que no hemos estado finos, ¿no? De cara a portería. Sí que hemos tenido llegadas, pero no hemos tenido ocasiones claras y o sea, lo que venimos haciendo de los últimos 3 meses, que sí que estábamos muy acertados de cara a portería, que teníamos muchas ocasiones, que el equipo combinaba, jugaba bien, al final pues hoy nos ha salido al revés. Si ha tocado un partido malo y ha tocado este, ¿no? Es una lástima que sea así, pero bueno, yo creo que se han vaciado, creo que no les puedo poner ninguna pega a la actitud, a la entrega al trabajo, que ha sido increíble. Sí, al final te quedas con el camino, ¿no? Yo creo que el camino es importante, el saber que empezamos la primera fecha antes de la liga incluso de competición, que remontamos en Alfafar y a partir de ahí creo que hemos hecho grandes cosas, enfrentándonos a un Sueca de Liga Comunidad, empatando en casa, pasando en tanda de penaltis. Yo creo que el camino ha sido muy bonito, ¿no? Porque esta competición la verdad que es una pasada, que te hace despertar, que te hace competir y a nosotros personalmente nos ha venido muy bien y personalmente a mí me ha venido muy bien para afrontar la liga de otra manera, el pensar que somos capaces de hacer grandes cosas y bueno, vamos a seguir trabajando, que nos quedan 5 jornadas y queremos despedirnos por todo lo alto.